Herramientas para transversalizar la perspectiva de discapacidad en la gestión del riesgo de desastres. En el 2019 ya tenemos una guía oficial de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, para incluir a las personas con discapacidad en situaciones de desastres. La palabra transversalizar ha intentado traducir a nuestro idioma una palabra compuesta del inglés cada vez más usada en proyectos y políticas, pero probablemente no se encontró la palabra adecuada en español. En el inglés se habla de mainstreaming, colocar a algo, a algún determinado tema, preocupación o valor en la corriente principal de nuestras acciones. Se habla, por tanto, de transversalizar el enfoque de género, no solo para dedicar una parte de nuestras actividades a grupos de mujeres históricamente excluidas, sino para realizar un análisis de los efectos producidos por todas nuestras acciones en mujeres y hombres antes de diseñar, decidir e implementar acciones. De igual manera, transversalizar la perspectiva de discapacidad implica visibilizar brechas de derechos entre personas con discapacidad y sin discapacidad, así como promover la reducción de estas brechas en los diferentes ámbitos: educación, salud, trabajo, ocio, participación sociopolítica, entre otros. ¿Qué significa transversalizar la perspectiva de discapacidad en acciones y proyectos de gestión de riesgo de desastres? Esa reducción de brechas de derechos debe también producirse en el ámbito de la gestión del riesgo de desastres, con avances significativos en los últimos 20 años en la región centroamericana, aunque sin visibilizar todavía adecuadamente las necesidades y los aportes de las personas con discapacidad. En el ámbito de la gestión del riesgo de desastres, transversalizar la perspectiva de discapacidad conlleva, entre otras cosas, prepararse mejor para no perder vidas, evitar que las personas con discapacidad sean las que más mueran en un desastre, o que sean las más afectadas o las peores atendidas tras los desastres. Que la accesibilidad sea reconocida como un requisito para la gestión del riesgo de desastres, como reconoce la política centroamericana de gestión integral de riesgo de desastres, o que las personas con discapacidad no sean vistas principalmente como receptoras de ayuda o de caridad, sino también como actores de cambio que puedan contribuir a la reducción del riesgo de desastres y a un mundo más respetuoso de la diversidad. La participación, piedra de toque. Transversalizar la perspectiva de discapacidad es algo más que incrementar la participación de las personas con discapacidad, pero no cabe duda de que el aumento de la participación de estas en instituciones y entes coordinadores a todos niveles, comunitario, municipal, nacional, regional, en la elaboración de planes, en la realización de simulacros y en los procesos de formación sobre gestión del riesgo contribuirá significativamente a la inclusión de este enfoque, que aboga por la reducción de brechas de derechos y por acciones que favorezcan realmente la igualdad de oportunidades. La participación de las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones en los procesos de gestión de riesgos significa incorporar la experiencia, el conocimiento y los intereses de personas con discapacidad en acciones y programas apropiados para todas y todos, tanto para disminuir las pérdidas en vidas y bienes antes, durante y después de los desastres, como para aumentar la dignidad e independencia de todas las personas en acciones de respuesta y recuperación tras desastres. La guía de CONRED, un paso en la dirección adecuada. De poco sirve que haya quien promueva esfuerzos y materiales sobre la temática si las principales instituciones implicadas en el país, en este caso la CONRED y el CONADI, no se comprometen de manera efectiva en la inclusión de las personas con discapacidad en la reducción del riesgo de desastres. La importancia asignada a una temática y la voluntad política se puede medir en gran medida por las herramientas o guías oficiales de las instituciones públicas que orientan la acción, además del conocimiento y de su aplicación por parte de sus funcionarios. Es por ello que la guía de capacitación para la inclusión de las personas con discapacidad en la gestión de la reducción del riesgo de desastres es un buen paso hacia adelante. Hay que subrayar que esta guía ha sido resultado de un esfuerzo interinstitucional. Cooperación Internacional ECOPI en Guatemala promovió la institucionalización de la inclusión de las personas con discapacidad en la acción humanitaria desde el año 2013 y de esa experiencia surgieron propuestas para los contenidos de esta guía. Los contenidos fueron posteriormente revisados
y validados en talleres participativos con las entidades rectoras en las materias, principalmente con RED y ACONADI, y ASB Alemania contribuyó con la impresión de las guías y con la elaboración de un audio de la guía, formato accesible para personas ciegas y analfabetas. La guía contiene 2 capítulos. El primero presenta el marco de leyes y políticas nacionales e internacionales de la temática, y el segundo está compuesto por definiciones, principios y orientaciones técnicas sobre discapacidad e inclusión, así como varias fichas técnicas que servirán a capacitadoras y capacitadores para la aplicación práctica del contenido temático de formación de la Colred en la inclusión de las personas con discapacidad. Otras herramientas para visibilizar a las personas con discapacidad en situaciones de desastres. No obstante, no basta solamente con impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito comunitario y preparación ante desastres. Como ha quedado establecido, transversalizar la perspectiva de discapacidad implica impulsar la participación de las personas con discapacidad a todos los niveles y repensar todas las herramientas y formas de trabajar para la reducción del riesgo de desastres o en situación de emergencia, para que los actores humanitarios piensen en todos, todas y sean capaces de aplicar el principio humanitario de imparcialidad. La acción humanitaria debe llevarse a cabo en función de la necesidad, dando prioridad a los demás casos urgentes y sin hacer distinciones. Siguiendo este principio humanitario, sabemos que actuar con imparcialidad no es sinónimo de tratar a todas las personas por igual. Es evidente que las personas usuarias de sillas de ruedas necesitan un baño con diseño universal, aunque esto no lo encontremos normalmente en viviendas, negocios e incluso albergues tras desastres. El nuevo manual de Esfera orienta que en los albergues temporales y en campamentos para refugiados haya baños unisex y accesibles, un ratio mínimo de un baño por cada 250 personas. También el manual Esfera enfatiza que satisfacer los derechos de todas y todos implica a veces diferencias en esfuerzos y recursos. De ahí que subraye que las personas con incontinencia y sus cuidadores necesitan en respuesta 5 veces más cantidad de agua y jabón que otras. Dar la voz a las personas con discapacidad y sus organizaciones. Nuestro lema es: nada de nosotros sin nosotros. En el marco de Sendai indica que este es un componente vital para lograr una reducción del riesgo de desastres inclusiva. Aún así, las estrategias nacionales de RRD siguen excluyéndonos. Nuestra pericia es vital para comprender cómo identificar y eliminar las barreras actitudinales, comunicativas, informativas y físicas que afrontamos, y para orientar nuestra práctica colectiva. Eliminando dichas barreras para las personas con discapacidad, se puede crear una sociedad inclusiva para todas y para todos. El mundo inclusivo y sostenible que queremos solo podrá contribuirse si trabajamos juntos. Nosotras, las personas con discapacidad, no somos intrínsecamente vulnerables. Es la sociedad la que nos pone en situaciones de vulnerabilidad. El logro de estrategias de reducción de riesgo de desastres que incluyan a las personas con discapacidad exige un cambio y estamos preparados para trabajar con ustedes para lograrlo. Escrito por Alberto Gómez Osaeta, coordinador del programa Inclusión ASB Centroamérica.